que hay dos razones por las cuales la gente, las empresas culturales se internacionalizan o buscan internacionalizarse. Por un lado, hay un factor prestigio. Es decir, si yo soy reconocido fuera, podré vender mejor mis productos dentro. Y desde un punto de vista cultural, en el que el valor simbólico es importante, yo creo que es una primera razón. Y luego hay una segunda razón, que es la razón de ampliación de mercado y, por tanto, de ampliación de la facturación. No todas las empresas culturales, debido al contenido mismo que están intentando producir y dar a conocer, tienen un gran mercado exterior, porque el tipo de producto está pensado para un público, para una realidad distinta. Y por tanto, yo no tengo claro, y no sé qué opinas tú, sobre si la estrategia de internacionalización es universal, vale para todo el mundo. Ya, yo creo que no vale para todo el mundo, incluso ya no solamente para todos los sectores. Yo creo que no es una obligación. Hay cosas en la vida que no son obligatorias. No todo el mundo tiene que salir fuera. Y yo creo que si asumiéramos esto seríamos todos bastante más felices. Comenzando por las mismas empresas. No es una obligación. Hay gente que su mercado es el mercado interior y aquí se puede mover estupendamente. Y yo creo que uno tiene que saber hasta dónde tiene que llegar. Internacionalizar es una apuesta y es un reto. Y tienes que poner dinero y mucha energía. Si tu producto no lo es, o sea, si lo que tú estás haciendo, tu creación, no va a tener un sentido fuera, no hace falta. Por tanto, yo creo que eso tendríamos que intentar cambiar un poco el chip de esa especie de reloj biológico que les coge a las empresas culturales cuando llegan a una cierta edad, digamos, es el momento de salir. El reto es a partir de qué tamaño puedo permitirme el lujo, o es una necesidad para mí, no siempre el concepto es el mismo, internacionalizarme. Es decir, se dice muchas veces que las grandes empresas se internacionalizan mejor porque pueden dedicar recursos a ello, pero algunas pequeñas empresas, sobre todo en el sector de la cultura, son mucho más internacionales que no grandes mastodónticos que tienen un mercado interno y en ese mercado interno consiguen un volumen de beneficios mucho mayor. Claro, yo creo que depende del producto, ¿no? Por ejemplo, en el caso del teatro, por ponerte un ejemplo, ¿no? Tenemos que grandes compañías de teatro o grandes producciones teatrales no tienen un sentido fuera porque están haciendo un tipo de producto que el mercado nacional lo absorbe muy bien. En cambio, gente que está haciendo nuevos lenguajes escénicos, rompiendo esquemas, puede ser que esto, o sea, no solamente es un tema de si tu producto es mejor o peor a nivel ya de calidad, ¿no? Sino que no lo encuentras en otro sitio. O sea, en todo el mundo se hace teatro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Tú qué aportas, ¿no? ¿Cuál es tu valor añadido? Y si tú no tienes un valor añadido, de verdad no hace falta que vayas a ningún sitio, ¿no? El mercado no es el público final, sino los programadores, los productores, digamos, la gente que distribuye ese tipo de producto en sus respectivos mercados o que está buscando obras profesionales que, digamos, aporten valor añadido a el producto que ellos están generando. Es decir, por ejemplo, ir a una feria, ¿no? Digamos, en principio, cuando alguien piensa en internacionalizar, lo primero que piensa es, si estoy en el ramo de los libros, Frankfurt. Si estoy en el ramo, digamos, del audiovisual, Cannes. Pero estamos aquí hablando de las grandes ferias, pero ¿a cuáles hemos de ir? ¿Cómo hemos de ir? Yo creo que esta cuestión es clave. Tienes que mirar quién viene, saber quién es quién y quién te interesa, buscar citas, hacerte unas agendas. Y luego, sobre todo, lo que yo creo que acaba fallando el 90% de la gente es ¿qué haces cuando vuelves? Porque te parece que aquí se acabó el trabajo, pero el trabajo aquí ha empezado. O sea, una vez vuelves de la feria, recoger todos estos contactos y trabajarlos. Internacionalizar no es una mirada hacia un solo sentido, sino que tiene también una mirada en sentido opuesto. Es decir, un país que recibe mucho puede vender mucho si lo hace bien, evidentemente. Que ese tipo de política se hace poco porque la gente está obsesionada por exportar y no entiende que la ida y vuelta es importante. Ya no es una política de internacionalización, es una política
de protección de la creación. O sea, hay que proteger la creación, yo no te digo que no, pero vamos a favorecer la co-creación, si quieres. Yo creo que tenemos un problema de referencias. Solamente miramos a unos muy pocos países y no miramos el mundo en su diversidad. Y cuando internacionalizamos, exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, es un problema de provincianismo en relación a los referentes, pero también es un problema de no entender el concepto de red. Lo que es muy importante es crear un entramado de gente que tenga, lo que hemos dicho ahora, ¿no? Que tenga esta mentalidad de no me voy a poner a internacionalizar si no sé, voy a aprender cómo hacerlo, voy a tener una base de datos de contactos, voy a tener unos materiales que sean lo más cercanos posible a lo que cada persona puede intentar explicar, voy a saber cómo trabajar mis contactos, voy a saber trabajar con el creador para que desde el momento cero este proyecto no solamente funcione aquí, sino pueda funcionar fuera. Si el entramado de gestores, de empresas no es más fuerte, no vamos a conseguir nada, nos vamos a ir partiendo la cara por el mundo sin tener más resultado, ¿no? Hemos de regar para que crezca la planta, no vamos a plantar ahí la rosa cortada.